Recibe un pedido de heparina 40 unidades por kilogramo por minuto. La solución está etiquetada con 500 unidades por 1000. El paciente pesa 12 kilogramos. ¿Cuál es la tasa correcta en milésimas por hora? Resolveremos este problema usando proporciones. Comenzaremos por determinar cuántas unidades necesita el paciente por minuto en función de su peso. Entonces sabemos que el requisito es de 40 unidades por kilogramo. Esto debe ser igual a la tasa de un número desconocido de unidades, lo llamaremos unidades X, al peso del paciente de 12 kilogramos. Antes de la multiplicación cruzada, observe cómo tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior. Si no tuviéramos esto, primero realizaríamos una conversión. Cuando la multiplicación cruzada, dejaremos las unidades, así que tendremos una vez X, eso es X, debe ser igual 40 por 12, eso sería 480, lo que significa que el paciente necesita 480 unidades por minuto, pero debido a que estamos buscando la velocidad de flujo en mililitros por hora, tendremos que convertir esto en un número de unidades por hora en lugar de unidades por minuto. Podemos hacer esto usando otra proporción. 480 unidades a un minuto es igual a un número desconocido de unidades, lo llamaremos unidades y, a una hora. Pero necesitamos tener las mismas unidades en la parte inferior. Como una hora equivale a 60 minutos, escribiremos esto como 60 minutos. Y ahora podemos cruzar multiplicar. Una vez más, observe cómo tenemos las mismas unidades en la parte superior y las mismas unidades en la parte inferior, así que ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver y. Tenemos una vez y, que es y, debe ser igual a 480 veces 60. Que es 28.800. Lo que significa que el pedido es realmente de 28.800 unidades por hora. Ahora que sabemos cuántas unidades necesita el paciente por hora, el último paso será averiguar cuántos mililitros necesita el paciente por hora, lo cual requerirá una proporción más. La siguiente proporción comparará el número de unidades con el número de mililitros. Comenzamos con la tasa conocida de 500 unidades por mililitro. Entonces 500 unidades es un mililitro como 28.800 unidades. Es para un número desconocido de mililitros, lo llamaremos Z mililitros. De nuevo, se trataba de unidades aquí. Entonces, una vez más, tenemos las mismas unidades en la parte superior, mismas unidades en la parte inferior. Por lo tanto, podemos cruzar, multiplicar y resolver Z, lo que nos dará la cantidad de mililitros y, por lo tanto, la tasa en mililitros por hora. Tenemos 500 veces Z, eso es 500 Z. Debe ser igual a 1 con 28.800. Lo cual, por supuesto, es 28.800. Divide ambos lados entre 500. Tenemos Z igual a este cociente aquí. Seguiremos adelante y usaremos la calculadora. 28.800. Dividido por 500. Redondeando al mililitro más cercano, observe cómo el 6 en el valor posicional de la décima significa que se redondea y, por lo tanto, esto se redondearía a 58. Entonces Z es aproximadamente igual a 58. Y por lo tanto, el caudal correcto son 58 mililitros por hora. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.